Hola, bienvenidos una vez más a Relatos en la Ventana. Hoy vamos a leer un cuento de la escritora ruso-francesa Irene Nemirovsky. La biografía de Irene Nemirovsky es una de esas historias trágicas de la primera mitad del siglo XX en Europa. Ella nació en 1903 en Kiev, en Ucrania, hija de un banquero ruso, en una familia de muchísimo dinero. Fue criada por una institutriz francesa que, digamos, le enseñó este idioma casi antes que el ruso, o sea, que ya era muy fluida en varios idiomas, pero sobre todo aprendió a leer y a escribir en francés. Entonces luego cuando su familia se exilió en Francia, pues digamos que la transición no fue nada dura para ella en ese sentido. Pero me estoy adelantando. ¿Por qué la familia se exilió en Francia? Después de la revolución bolchevique de 1917, la familia del banquero ruso León Nemirovsky se vio amenazada por el nuevo régimen, con lo cual se exiliaron, vivieron un año en Finlandia. Esto es un dato interesante porque tiene que ver con el cuento que os voy a leer hoy. Y después finalmente se instalaron en Francia y en París, más concreto. Ella estudió en la Sorbona, se licenció en literatura y ya con 18 años empezó a escribir. Tuvo una carrera bastante prolífica teniendo en cuenta que murió con 39 años en el campo de concentración de Auschwitz, es decir, no murió, fue asesinada por el régimen nazi en 1939. Sin embargo, con esa corta edad llegó a publicar más de una docena de novelas en vida, además también un sinfín de relatos que eran publicados en diversas revistas literarias, y su obra fue protegida por sus hijas, que cuando sus padres fueron deportados al campo de concentración mantuvieron una maleta con un montón de manuscritos de su madre que todavía no estaban publicados, con lo cual a título póstumo se publicaron algunas obras más. Sobre todo hay que tener en cuenta en 2004 llegó a publicarse la que era su última obra, titulada Suite Francesa, que ganó el premio Goncourt en el año 2004, muchos años después del fallecimiento de su autora. Si bien la obra por la que más se la reconoce es su obra novelística, incluso algunas novelas cortas como El baile, también escribió muchísimos relatos, como decía antes. Muchos de estos relatos eran publicados en revistas y con posterioridad de su muerte algunos fueron recopilados en volúmenes como este que tengo en mis manos, que se titula Domingo, Domingo y otras historias. Domingo, el relato que da título al libro, es en realidad casi una novela corta y el resto son relatos de entre corta y media extensión, que fueron publicados todos entre los años de 1934 y 1940, pero no fue hasta muchos años después del fallecimiento de la autora que fueron publicados en formato libro. Y de estos quiero leeros un relato titulado Aino. Yo tenía 15 años. Mis padres eran refugiados rusos. Vivíamos en Finlandia, en una aldea perdida en las profundidades del bosque. Era invierno, la estación en la que el sol se pone a las 3 y bajo un cielo de cristal negro las lejanas fogatas parpadean en la llanura helada. Era invierno, en plena guerra civil. Vivíamos en una comarca ocupada por los bolcheviques que se batían en retirada ante el general Mannerheim. El viento nos traía el olor de las ciudades incendiadas. Oíamos resonar los cañones en el norte. No entendíamos la lengua de los campesinos. Vivíamos entre ellos sin hablarles, y ellos parecían no mirarnos, ni siquiera vernos. Sus facciones, sus andares silenciosos, su actitud orgullosa e indiferente, todo nos parecía extraño. Finlandia me gustaba, pero permanece en mi recuerdo como el país más misterioso del mundo. No sé por qué. Tal vez debido a aquella gente, que apenas nos soportaba y cuya cólera conocíamos. Las hijas, las mujeres de aquellos campesinos, servían en nuestra casa, en la villa en la que nos habíamos refugiado. Imaginaos un edificio de una planta con ventanas pequeñas, enormes pasillos helados y paredes de madera fresca todavía olorosa y pegajosa por la retina. Durante el verano estaba rodeada por un jardín, senderos y un macizo de césped. En invierno la nieve lo cubría, lo igualaba todo. Se convertía en una inmensa y fría llanura de la que emergían unos cuantos abetos, las sillas de mimbre cubiertas por un caparazón de hielo y un kiosco chino sepultado hasta media altura por la nieve. Todos los sábados por la noche las criadas, de pelo rubio y ojos glaucos, se anudaban las trenzas con un pañuelo rojo y se iban a bailar con soldados de caballería armados con puñales, fusiles, pistolas cargadas. A nosotros se nos permitía entrar en los graneros donde se celebraban esos bailes, pero siempre sin una palabra, sin una sonrisa, sin una mirada en nuestra dirección. Pasé allí un largo invierno. Durante las radiantes mañanas, mientras correteábamos por el bosque o conducíamos los livianos y rápidos trineos, se respiraba salud y felicidad. Pero a las 3 caía la noche. No teníamos electricidad. El petróleo escaseaba, lo gastábamos con prudencia.
Los pasillos nunca estaban iluminados. Yo no era una niña miedosa, pero algunas habitaciones vacías, algunos armarios profundos cargados de ecos, sonoros como pozos, o una claraboya redonda por la que penetraba un rayo de luna, me helaban el corazón. No era temor propiamente dicho, sino el presentimiento de un misterio, de una presencia invisible, como si la separación entre el mundo real y el sobrenatural se volviera más tenue, más transparente por momentos. Se oían ruidos, suspiros, roces que ya no eran de este mundo, y en el instante en que por fin ibas a comprender, a ver, a tocar lo incognoscible, lo inefable, te invadía tal angustia que creo que de haberme quedado allí esperando, me habría muerto de miedo. De modo que me ponía a cantar o echaba a correr llamando a los perros con todas mis fuerzas y llegaba jadeando, despeinada, al salón en el que mis padres jugaban al whist. En esos momentos lo único que podía hacer era acurrucarme junto a la vitrina de los libros. Contenía algunos volúmenes en francés. Allí leí por primera vez Beatrix y Mademoiselle de Maupin. Delante de la ventana una lámpara iluminaba la densa nieve que caía sobre un campo blanco. No tenía amigos. En la villa vivían adultos, niños pequeños y un pequeño grupo de chicos y chicas de entre 20 y 22 años que me ignoraban. Cuando me dejaban participar en sus correrías o sus juegos, me sentía orgullosa y a la vez incómoda. Entre ellos se tejían y destejían novelas extraordinariamente complicadas. Yo no alcanzaba a entender el placer que les producía cogerse de la mano, besarse. Me exasperaban. Otras veces me daban mucha envidia. Durante nuestros paseos tenía la sensación de que molestaba a todas aquellas parejas y me quedaba atrás, apurada y triste. Al cabo de un rato acababa abandonándolos y regresando sola a través del bosque. Al atardecer, los abetos cubiertos de nieve adquirían las formas más extrañas. A veces veía un resplandor. Había unos hombres sentados en círculo alrededor de una hoguera. Fueran leñadores o soldados, todos iban armados. En ocasiones subía a lo alto de una colina, desde donde, aguzando el oído, percibía un fragor sordo pero incesante, como si alguien estuviera moviendo muebles en un granero. Los cañones de Terjoki. En la nieve se veían marcas someras en forma de estrella. Las patas de los misteriosos animales del bosque, siempre invisibles, trazaban aquellos rastros, que se encontraban, se entrecruzaban y dibujaban las delicadas y móviles figuras de un ballet de fantasmas. Durante una de esas solitarias excursiones descubrí una casa deshabitada. Las balas habían hecho añicos los cristales de las ventanas y la puerta estaba abierta. Entré en un saloncito con los muebles intactos. Al parecer el pueblo finlandés, el más honrado del mundo, había matado a los propietarios, pero respetado sus bienes. Recordaba relatos de los pillajes en los campos rusos, historias de campesinos que se habían repartido las posesiones de sus señores con tanta equidad que un piano de cola había acabado partido en 4 trozos y entregado a sendas familias. En aquel caso se trataba de una dacha, una casa de recreo. Antes de la Revolución, Finlandia era algo así como un barrio elegante de las afueras de San Petersburgo. Aquella casa había pertenecido a gente acomodada y sin duda culta. Yo adoraba los libros. Al principio no me fijé en otra cosa, libros franceses, ingleses, rusos. Luego eché un vistazo a lo demás. Un sofá directorio cubierto con una tela azul, una alfombra del mismo color, una lámpara de estilo antiguo con tulipa de tafetán y encaje, un álbum de peluche. En mi vida no habían faltado las emociones fuertes y fuera de lo común. Como todos los niños de mi país y mi época, había vivido muchas experiencias, pero la sensación que tenía en aquel sitio en esos momentos era de lo más extraña. Miraba las paredes, los muebles, los adornos. Las habitaciones desnudas aún no estaban de moda. La gente llenaba las casas de objetos, de cachivaches, de recuerdos. Creo que mi antipatía hacia todas esas baratijas frágiles e inútiles que atestan las mesas y las estanterías comenzó ese día. Aquellas bomboneras de porcelana, aquellos esencieros de plata, aquellos abanicos bordados y salpicados de finas lentejuelas doradas, aquellas partituras en sus casilleros, aquella mandolina, aquel álbum, aumentaban más si cabe el aspecto fúnebre y desolado de las pequeñas habitaciones, apenas iluminadas por el pálido crepúsculo. No en vano ya eran las 3. Había que volver a casa. Regresé al día siguiente. No hablé con nadie de aquella dacha. No quería saber a quién había pertenecido. Prefería imaginar los rostros, las voces, las vidas. Como la primera vez me quedé en el salón. No sé por qué, no quería abrir las demás puertas. Primero cogí unos libros, no me los llevé. Me senté en el sofá azul. Un profundo ventanuco, tapado hasta media altura por la nieve, me daba luz. En aquella casa ya nadie calentaba, hacía un frío glacial. Daba igual.
Seguía allí, inmóvil, estropeándome la vista con aquella fría y blanca luz que irradiaba la nieve. Los libros eran extraordinarios, mágicos. En aquella casa muerta leí por primera vez a Maeterlinck, Oscar Wilde, Henri de Renier. Alzaba los ojos y miraba las ventanas sin cristales y a continuación los retratos de las paredes. Me fascinaban. Uno de ellos representaba a un oficial del ejército ruso. Hoy cuando vuelvo a verlo en mi recuerdo comprendo que tenía un rostro demasiado atractivo, casi afeminado, de facciones débiles y delicadas, el tipo de hombre que desaparece el primero en una revolución o una guerra. Pero yo tenía 15 años y él, con su elegante uniforme y su mirada triste, me parecía un héroe de novela. ¿Han notado que quienes deben morir jóvenes o de muerte violenta tienen en sus retratos un aspecto melancólico y un poco atemorizado? Aunque los labios sonrían, los ojos tienen una expresión seria y atenta, como si vieran un signo que solo ellos perciben. El otro retrato era de una mujer. ¿Cómo los contemplaba? El afectuoso interés que me inspiraban aquellos dos desconocidos, aquellos muertos, casi podía calificarse de amistad o de amor, pero ni por un instante pensé que podían estar muertos. Para mí habían huido una noche al oír ante su puerta a los campesinos sublevados, se habían salvado, vivían en Suecia, Francia o Inglaterra, y un día volverían. Me da casi vergüenza confesar que les escribí una carta. La metí en uno de los libros. Les pedía perdón por haber entrado en su casa de aquel modo. Les decía que me gustaban sus libros y sus retratos, que esperaba que fueran felices, que ignoraba si eran amantes, novios o matrimonio, pero estaba segura de que se amaban. Y añadía que jamás olvidaría aquella poética y lúgubre casa. En eso al menos no me equivocaba. Desde entonces todos los días iba a la dacha abandonada. No obstante, tardé casi una semana en reunir el valor necesario para entrar en el dormitorio. Temblaba de miedo. Ciertamente jamás olvidaré aquel silencio, aquella nieve, aquella luz pálida, aquellos abetos cuajados de hielo que crecían junto a las ventanas y aquella habitación. Como el salón era pequeña y baja, en una mesa vi un espejo en forma de corazón, tarros de maquillaje y frascos de perfume. La cama estaba deshecha. Las sábanas, finas y limpias, pero arrugadas, descansaban en el suelo. Alguien había dormido en aquella cama y salido huyendo sin molestarse en volver a cubrirla. Y en mitad de la habitación recogí del suelo un zapato de mujer. Era pequeño, de satén, un zapato de estar por casa, bordado y forrado de piel gris. Lo sostuve entre las manos. La piel hacía que pareciera suave y vivo como un animal. Todo allí hacía pensar en el miedo, todo resumaba el crimen. En las paredes se veían impactos de bala. Oh, consiguieron escapar, pensé con angustia, rogando a Dios por aquellos desconocidos. Pero la habitación no tenía otra salida. La ventana era demasiado estrecha para permitir el paso de un ser humano. Habrían ido al salón y huido desde allí. Pero no, nadie lo había cruzado corriendo, derribando los muebles. Todo estaba en su sitio, en perfecto orden. Comprendí que debían de haberles disparado a través de las ventanas. Aquel hombre y aquella mujer, despertados con un sobresalto, todavía abrazados, habían sido asesinados. No podía mirar aquel hueco en mitad de la cama. Me llenaba de confusión y terror. De pronto, mientras alisaba suavemente las sábanas, vi sangre en el suelo, unas viejas manchas negras. Los mataron como a perros y luego los enterraron en el jardín o los arrojaron al lago. Qué miedo pasé. El mismo miedo místico que me invadía en los oscuros pasillos de la villa, pero 1000 veces más profundo. Me penetraba hasta los huesos. Y sin embargo no quería irme. No podía. Me parecía oír aquellas sombras dolientes diciéndome, mira lo que nos hicieron. Imaginé el horror de aquella noche, a aquellos dos seres humanos jóvenes y hermosos descansando abrazados. ¿Por qué los habían matado? Ciertamente no había ningún motivo para aquel asesinato. Ni por un segundo pensé que yo podía correr la misma suerte muy pronto. A los 15 años, la muerte es cosa de personas mayores. Seguramente se los habían llevado con toda tranquilidad, sin prisa, haciéndoles cruzar el salón, los muebles que seguían en su sitio. No sé por qué la sensación habría sido distinta si hubiera visto los sillones derribados, las mesas rotas. Todo parecía tan tranquilo, tan habitado. Regresaban a casa durante la noche. Volví a sentir una presencia invisible. Realmente me parecía que si extendía la mano, si aguzaba el oído, si forzaba la vista, contemplaría al fin en la oscuridad lo que los ojos no pueden ver, oiría lo que no es posible oír, tocaría el transparente, frío y huidizo mundo de los muertos. En el salón ordené los muebles y los libros. Ya no recuerdo si fue ese día cuando descubrí un pequeño fajo de cartas en el cajón de una mesa. Comprendí que no eran marido y mujer como había pensado al principio, sino amantes.
Con qué nueva y apasionada curiosidad contemplaba ahora el retrato de la mujer. Con su talle de muchacha y su gran sombrero adornado con plumas blancas, a la moda de 1913, parecía frívola y despreocupada, alegre y dulce. Sonreía. Descifré la inscripción al pie del cuadro: San Remo, 1913. Aquellas cartas de amor, aquellos recuerdos, aquellas niñerías, la tierna voluptuosidad, los suspiros de pasión, la página que comenzaba con las palabras mis besos sobre tu corazón. Qué dulce, qué cálido, qué vivo, qué turbador era todo aquello para una niña inocente. Nada resultaba indecoroso puesto que estaban muertos. Nada era triste ni lúgubre puesto que se amaban. Me habría gustado llevarles flores, pero en aquella región helada era imposible encontrar una brizna de hierba de octubre a abril. Mi madre tenía un frasco de perfume de París. El aroma era delicioso. Lo robé sin vacilar. No habíamos traído casi nada con nosotros. Habíamos huido de Rusia tan deprisa que todas mis posesiones se reducían a un poco de ropa interior y dos vestidos, uno de lana y otro de percal. Pero habíamos salvado unos pañuelos de linón muy finos. Cogí uno y lo empapé de perfume. Por supuesto eché demasiado, pero lo hice a propósito. Me parecía que había que dar calor a la habitación en la que se habían amado a toda costa, y como no podía hacer fuego en ella ni adornarla con flores, aquel perfume penetrante y embriagador me sacaría de apuros. Así que coloqué el fragante pañuelo encima de una mesa ante los dos retratos, y luego dejé un libro abierto por una página en cuya esquina superior se apreciaba la marca de la presión de una uña. Era un tomito de Heinrich Heine. Recuerdo que corrí los visillos para ocultar las ventanas rotas, y me fui. Atravesé el bosque a toda prisa. Qué silencio, ni un soplo de brisa. El aire helado, con su olor a nieve, a abeto, a madera fresca, mezclados con el aroma de un fuego muy lejano, dilataba los pulmones y producía una sensación de embriaguez. En el norte, el acto de respirar puede convertirse en un auténtico placer físico. En Finlandia, los escasos coches de tiro se deslizan sin producir más ruido que el de las campanillas que penden de la crin de los caballos, y ese sonido mismo tiene algo de extraño y fantasmal. En aquel aire transparente se oía a leguas de distancia, pese a no verse nada. A veces el melancólico tintineo sonaba muy cerca de mis oídos, aunque el caballo permanecía invisible, lejos. El bosque seguía desierto. O al contrario, te creías sola y de pronto veías ante ti 5 o 6 trineos cargados de ramas. En el crepúsculo invernal surgían de la niebla y la nieve y volvían a desaparecer. El cielo estaba tachonado de estrellas relucientes y puras. Cogí un puñado de nieve, la apreté en mi guante de lana y la lancé con todas mis fuerzas hacia el camino helado. El suelo estaba duro y brillaba. Pensé en la casa deshabitada. No podía hablar a nadie de ella. Por supuesto, me prohibirían volver. Estaba muy aislada. De modo que abordé a una de las criadas. Se llamaba Aino. No era mucho mayor que yo. Tenía el pelo rubio y largo y unas facciones perfectas, pero frías e inmóviles. Llevaba casi 6 meses al servicio de los rusos y entendía e incluso chapurreaba nuestro idioma. Tenía una voz fresca y alegre que recordaba al gorjeo de un pájaro y contrastaba con su actitud orgullosa y gélida de Ondina. Ante ella me sentía tímida. Un día entró en mi habitación mientras me peinaba. Vi las miradas que me lanzaba. Me había recogido el pelo con unas cintas de satén rosa y azul. En aquel pueblo solo había una mísera tienda que vendía sal, cecina y botas, así que era imposible conseguir cintas para el pelo. Las mías venían de París, eran anchas y llamativas. Me obligaban a llevarlas. Las odiaba con todas mis fuerzas. Me hacían parecer un perro amaestrado, decía yo. Al advertir la envidia y la admiración que provocaban en Aino, desanudé una y se la tendí. Toma. La chica dudó, pero acabó aceptando la cinta, y sonriendo alegremente se ató con ella sus 2 largas trenzas. ¿A quién pertenecía la casa del valle, Aino? Me apresuré a preguntarle. De pronto pareció olvidársele no solo el ruso, sino cualquier lenguaje humano. Mira, sé que me has entendido. ¿Conoces esa casa? Aino meneó la cabeza. No, estás mintiendo, Aino. Te daré otra cinta. ¿A quién pertenecía? ¿A unos rusos? A un barin, murmuró al fin. Luego, tímidamente y como fascinada, cogió la segunda cinta. Se la trenzó en los cabellos en forma de corona, se miró al espejo y sonrió. Te pones guapa para gustarle a algún chico. Para mi sorpresa, Aino no hizo melindres ni se sonrojó. Alzó los ojos y dijo: No hay que bromear con esas cosas, señorita. ¿Por qué?, le pregunté intrigada. Una vez más Aino puso cara de no entender, de no comprender. Dobló las cintas con cuidado, se las metió en el corpiño y se dispuso a marcharse. La cogí de la muñeca.
¿Qué les pasó, Aino, al hombre y a la mujer? ¿Tú lo sabes? No, señorita. ¿Los mataron? Déjeme, señorita, dijo Aino en su extraño idioma, y su voz clara y sonora se enturbió. Sé que los mataron, mentí. De pronto Aino imitó los movimientos de alguien que carga un fusil y apunta con él. Con un silbido imitó el ruido de la bala, y luego los ojos cerrados, la boca abierta, el rostro de una mujer muerta. Sí, los mataron, confirmó. ¿Quién lo hizo? No lo sé. ¿Pero por qué? Ah, ¿por qué? Qué pregunta tan estúpida. No debería haberla hecho, pensé. A estas alturas tendría que tener cierta experiencia sobre las guerras civiles. En épocas así, ¿sabe alguien por qué se mata o se deja vivir? Son momentos de frenética y ciega ira. De otro modo, las revoluciones no serían tan terribles. Ahí no permaneció inmóvil. ¿No tiene miedo en esta casa, señorita?, murmuró de pronto. No. ¿Por qué? Por los muertos. Si no eran malos, no pueden hacer ningún daño. Pero pueden vengarse, castigarnos. No, respondí yo. No lo creo. Ahí no desapareció. Unos días después volví a la casa. Miré el retrato y el pañuelo. Alguien había tenido entre las manos la delicada prenda. Alguien había olido el perfume. Casi no me atrevía a acercarme. En esos momentos estaba segura de que los muertos habían regresado, habían aceptado mi ofrenda. No puedo expresar aquella sensación, aquella mezcla de miedo y ternura. Ese día el cielo estaba encapotado, gris y sombrío. Al cabo de unos instantes empezó a nevar. Me dio por pensar que los fantasmas aparecían a esa vacilante hora del crepúsculo. Entrarían cogidos de la cintura, él con su elegante uniforme y ella con su gran sombrero de encaje y aquella larga pluma blanca, tan suave y sedosa, flotándole sobre el rostro. ¿Estaban allí ya, tal vez? Yo no los veía, pero sin duda ellos sabían de mi presencia, que no podía herirlos o irritarlos. Acudía junto a ellos con tanto amor. Y de pronto oí un frufrú o un suspiro, no sabría decir qué, uno de esos leves y extraños sonidos que producen las habitaciones abandonadas. Salí huyendo. No volví. El tiempo mejoró, llegó la primavera. Yo crecía, los chicos me cortejaban. Ya no me interesaban los muertos, sino los vivos. Entretanto, las tropas del general Mannerheim se aproximaban desde el norte. Cada día estaban más cerca. Eran los soldados del ejército regular, los burgueses, los campesinos blancos, una clase de la nación finlandesa que yo, que había vivido entre aquellos leñadores y cazadores bolcheviques, aún no conocía. Los cañonazos sonaban cada vez más cerca, cada vez más seguidos. Una noche vimos arder Terjoki. El cielo estaba iluminado y rojo, la nieve se fundía. Un denso barro marrón cubría los caminos. Bajo la costra de fango medio helado se oía borbollar, hormiguear, temblar y correr el agua prisionera. Una vez estaba fuera caída la noche y vi una vela encendida a través de las ventanas de la casa deshabitada. Pero 2 meses pueden bastar para cambiarlo todo. De repente ya no creía en los fantasmas. Esperé escondida detrás de un árbol. La luz se apagó y una sombra pasó corriendo cerca de mí. La luna iluminaba el bosque. Distinguí unas trenzas rubias. Era Aino. Yo estaba contenta. Reía pensando en mis fantasías de niña. Sí, estaba bien, así debía ser. Por todas partes la juventud y el amor sustituían las viejas cosas fúnebres y atemorizadoras. Volví a casa corriendo y cantando, pero encontré a todos los habitantes de la villa consternados. Se combatía a apenas unas leguas de nuestro pueblo. ¿Qué harían los campesinos rebeldes la víspera de la derrota? ¿Nos matarían a todos? Todo era posible. Pasamos largas horas en el saloncito que aún me parece estar viendo, con sus modestos muebles de bambú, su piano y la vitrina con los libros franceses y los tarros de mermelada vacíos. En el bosque se veían hogueras. Algunos guardias rojos partían hacia la frontera rusa, otros, en cambio, iban a unirse a las tropas regulares. Con los ojos bajos, las criadas seguían preparando y sirviendo las comidas, aparentemente tranquilas. Desde luego, nadie habría podido adivinar que el destino de sus maridos, sus hermanos o sus hijos estaba en juego. Durante el día los campesinos con quienes te cruzabas se mostraban tan impasibles como de costumbre, y nosotros no sabíamos lo que realmente pasaba al llegar la noche. Intuíamos las partidas, los adioses, las aventuras, las lágrimas, pero todo se producía y acababa en silencio, a 2 pasos de nosotros, sin que pudiéramos ver nada. Del mismo modo, en el bosque helado, solo algunas huellas superficiales en la nieve revelaban la vida, los amores y las batallas salvajes de los animales. Como ahora el hielo ya se fundía, el kiosco chino volvía a ser habitable. De vez en cuando iba a leer allí. Era un día frío y luminoso de abril.
Estaba sola en el kiosco y de pronto vi a Aino corriendo hacia mí. Un extraño terror le descomponía el rostro. «¡Ven!», gritó cogiéndome de la mano. Hablaba atropelladamente y en finés, de modo que yo no entendía una palabra. «Pero bueno, ¿por qué? ¿A dónde quieres llevarme?», me resistí yo. «Ven, ven», repetía gritando y llorando sin dejar de tirarme de la mano. La acompañé hasta la casa abandonada. Aino entró y cruzó el salón. Al seguirla al interior de la habitación vi a un hombre tendido en el suelo. Me acerqué y lo observé. Estaba muerto. Sin duda lo habían matado de un disparo. Aún tenía el brazo levantado en un gesto instintivo de defensa. Era un campesino muy joven. Aino se había arrojado al suelo junto a él. «Hjalmar, Hjalmar», lo llamaba en voz muy baja. Le hablaba en su lengua áspera y extraña, lo besaba, le sostenía la cabeza entre las manos, volvía a besarlo y seguía mirándolo. Le tiré del brazo, de la larga cabellera, quería apartarla del cadáver. Acabó dejándolo tendido en el suelo, pero siguió arrodillada, inmóvil, contemplándolo fijamente. «Mañana las tropas del general Mannerheim estarán aquí», le dije. «Ve a verlo, ve a decirle que han matado a tu novio. El asesino será castigado». «No», murmuró Aino, «es el castigo por las otras muertes». «¿Por el barín y su amante? ¿Pero quién los mató? ¿Hjalmar?». Aino soltó un grito largo y salvaje y se agarró a mi falda. «No le diga nada a nadie, señorita, júrelo por Dios». «¿Pero quién lo ha matado a él, a Hjalmar?». «Ha sido mi padre. Sin duda, la sombra del barín le ha puesto el arma en la mano». No pude evitar mirar a mi alrededor con un estremecimiento supersticioso. El cuco cantaba en los bosques reverdecidos y su llamada melancólica y burlona me heló la sangre. «Vámonos, Aino», le rogué y confesé. «Tengo miedo». Pero no quiso seguirme y la dejé sola. Días después nuestro pueblo estaba en poder de los blancos. Aino y su padre desaparecieron esa misma noche. Habían cruzado la frontera, habían detenido y juzgado al padre de Aino por el crimen. Nunca lo supe. Me gustaría que alguien me dijera que fue de la casa deshabitada. Este es el relato Aino de Irene Demirovsky. Espero que os haya gustado.